Hola a todos, en esta oportunidad haremos una breve historia de la astronomía, comenzando desde sus inicios hasta la época de Newton. La humanidad siempre se ha fascinado entre las estrellas. La historia de la astronomía se remonta a los inicios de la civilización y estructuras prehistóricas como las que encontramos en Inglaterra están alineadas según los principios astronómicos, por lo que las civilizaciones que las construyeron debían tener ciertos criterios sobre la materia. Además, los chinos, los egipcios y los babilonios hicieron las primeras observaciones astronómicas documentadas, pero no hicieron excesivos esfuerzos por interpretar lo que veían. Por otro lado, los griegos realizaron muchas observaciones astronómicas en un periodo de unos 800 años, que datan desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Aunque después no hubieron avances significativos, esta disciplina se volvió a revivir en el siglo XVI. Comenzaremos nuestro estudio con el señor Tales de Mileto, ubicándonos en Grecia, pues fue el primero de los filósofos griegos, iniciador de la filosofía occidental e intentaba explicar la naturaleza como un todo. Fue el primero en usar la especulación científica, además fue matemático, astrónomo, físico, legislador y filósofo. Algo muy importante que hizo él fue que pasó del mito al logos y solía realizarse dos preguntas: ¿qué es el origen del todo y qué es lo que da vida? Recordemos que la escuela de Tales de Mileto tuvo grandes discípulos como Anaximandro y Anaxímenes. Por otro lado, algo muy importante es que se le atribuye la predicción del primer eclipse en el año 585, donde un eclipse de sol es cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, y un eclipse de luna es cuando la luna atraviesa el cono de sombra de la Tierra. Continuando con nuestro estudio, tenemos al señor Aristarco de Samos, quien fue el primero en afirmar que la Tierra giraba sobre su eje, alrededor del Sol. También argumentó que el Sol, la Luna y la Tierra formaban un ángulo recto en el momento del cuarto creciente o menguante. Aunque utilizó correcta esta geometría, los datos de observación eran inexactos, por lo que concluyó erróneamente que el Sol estaba unas 20 veces más lejos que la Luna, cuando en realidad estaba unas 400 veces más lejos. Continuando con nuestro estudio, Eratóstenes, quien era un bibliotecario en la ciudad griega de Alejandría, en Egipto, desarrolló un experimento para medir la circunferencia de la Tierra, basado en la observación de que el Sol iluminaba el fondo de un pozo en Asuán al mediodía del solsticio de verano. Descubrió que a la misma hora, el ángulo en Alejandría, que estaba ubicada a unos 800 kilómetros al norte de Asuán, era cerca de un cincuentavo de círculo. Dedujo entonces que la distancia de Alejandría a Asuán debería ser de un cincuentavo desde la circunferencia de la Tierra, lo cual calculó que estaba en 40.000 kilómetros. Esta conclusión estaba asombrosamente cerca de la verdad, ya que los cálculos actuales han establecido que la cifra es de 40.007 kilómetros. Por otro lado, Ptolomeo, quien era un gran estudioso de Alejandría y cuyo Almagesto se consideró el texto estándar hasta el siglo XVI, establecía el famoso sistema ptolemaico, donde la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, mientras el Sol, los planetas, la Luna y las estrellas giraban alrededor de sus trayectorias en círculos pequeños cuyos centros recorrían un círculo mayor. Después de Cristo, Nicolás Copérnico, quien era un astrónomo polaco, fue el primero en plantear con argumentaciones científicas que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. Daba este nombre a lo que en realidad se conoce como sistema solar. Sus teorías se publicaron hasta el año 1543 y su obra se llamaba Sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Aunque Copérnico tenía la razón de creer de que los planetas giraban alrededor del Sol y no la Tierra, creía erróneamente que el Sol era el centro del universo y que los planetas se movían en círculo. Otro astrónomo muy significativo es Tycho Brahe, quien había querido ser abogado, pero cambió su idea al ver el eclipse solar en el año 1560 y en el año 1572 observó la supernova de Casiopea y escribió un libro sobre ella. De hecho, del año 1576 al año 1596 trabajó en la isla danesa Heaven y reunió un precioso catálogo de estrellas, quien sería utilizado por Johannes Kepler, quien fue el primero en demostrar que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. Algo importante
Para recordar es que en sus comienzos Johannes Kepler se había desempeñado como auxiliar de Tycho Brahe y su trabajo se basó en las observaciones de este. También es importante destacar que Kepler estableció las leyes del movimiento planetario válidas hoy en día, las cuales enumeraremos a continuación. La primera, el movimiento de un planeta alrededor del Sol describe una elipse que tiene el Sol en uno de sus focos. La segunda ley, una línea que une el centro del Sol al centro del planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media del Sol. Estas leyes serían demostradas más adelante por el señor Sir Isaac Newton. Pero antes de llegar a él, nos ubicaremos en alguien muy importante, el italiano Galileo Galilei, quien desarrolló el telescopio astronómico y lo utilizó en su descubrimiento de los 4 satélites mayores de Júpiter. También observó las estrellas de la Vía Láctea y los cráteres de la Luna y descubrió que Venus mostraba fases. En su obra Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, publicada en el año 1632, reforzaba la teoría de un sistema solar centrado en el Sol, pero fue prohibida por la Iglesia Católica por contradecir el dogma que establecía que la Tierra era el centro del universo. La Inquisición lo forzó a retractarse de sus opiniones y lo puso bajo arresto domiciliario, aunque fue tardíamente rehabilitado por Juan Pablo II en el año de 1979. Las leyes del movimiento, deducidas por el científico Sir Isaac Newton, son fundamentales para nuestra comprensión del mundo físico y también de enorme importancia para los demás astrónomos. Su descubrimiento y formulación de la ley de la gravedad también fue esencial para la teoría astronómica posterior. Gracias a estos descubrimientos, es que hoy en día la ciencia se ha permitido llegar al punto donde está. Recordemos que algo muy importante que llevó al hombre al lugar donde se encuentra es la curiosidad por intentar comprender el universo. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en otra oportunidad.